Amén. Así que vamos a comenzar, a aprender. Tengo un pequeño pensamiento que el Señor me ha dado y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, como lo ha sido para mí. Y yo les pido que se pongan de pie en estos momentos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de el profeta Ezequiel. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Ezequiel y vamos a ir al capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, el versículo 30. Cuando lo tengan mis hermanos me pueden indicar con una fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios así, vamos a leerlo vamos a leerlo todos juntos, el versículo 30 y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Una vez más dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor que Él hable a cada una de nuestras vidas, conforme sea nuestra necesidad. ¿Cuántos necesitan ser hablados por el Señor? Que el Señor hable a sus vidas, amén. Yo sé que yo necesito que Dios hable a mi vida, así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a levantar nuestros corazones y vamos a pedir al Señor que Él hable a cada una de nuestras necesidades. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia en esta tarde, en esta mañana, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra primeramente, Señor, porque solo tú eres digno, porque solo tú te la mereces, Señor. Hemos venido a este lugar, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú te muevas en cada una de nuestras vidas, Señor. Estamos tan necesitados de ti, Señor, y anhelamos, deseamos escuchar tu palabra, anhelamos ser cambiados y transformados por ti, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, sean visitas, Señor, sean miembros de este lugar, que tú hables a nuestras vidas de una manera poderosa, Señor, que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor, y que efectúe un cambio, Señor, una transformación, una renovación de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, para ti. Habla conforme a nuestra necesidad, Señor. Descansamos y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Puede tomar sus lugares, mis hermanos. Una vez más, le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar en este lugar. Y también me da mucho gusto poder estar de regreso, amén, con ustedes, ya que nos habíamos, yo me había ausentado por 2 semanas. Saben que la familia está en un viaje en el país de Ecuador, en el bello país de Ecuador. La verdad es que ahora que fui a visitar Ecuador, conocí muchos lugares que no conocía y me di cuenta lo bonito que realmente es el país. Así que si no ha ido, le recomiendo que vaya. Pero qué bueno es poder estar de regreso en la casa del Señor y mis papás mandan un cordial saludo, amén. También los extrañan mucho y siempre están al tanto de ustedes, sea por la página del internet o sea por el Facebook o cualquier medio. Así que si ustedes los tienen en algún tipo de plataforma social, traten de saludarlos o alguna cosa. Sé que se van a sentir muy bien de escuchar de ustedes, amén. Así que durante este viaje conocí diferentes personas, diferentes lugares, y no solamente me di cuenta de lo bonito que es el país, sino de lo bonito de la gente, ya que en muchas situaciones en las cuales íbamos o en lugares donde íbamos a visitar, ya sea porque teníamos que ir a alguna iglesia o visitar a algún pastor o algún ministro,
habían muchas personas que comenzaban a hablar y comenzaban a contar acerca de su vida y su testimonio, y comenzaban a hablar acerca de tal vez cómo fueron impactados o cómo se entregaron al Señor y ahora cómo le servían a Dios y cuál había sido el llamado de Dios para ellos. Incluso comencé a escuchar muchas cosas acerca de testimonios de cómo después de tantos años, muchas veces mi papá fue pastor de ellos y después de tantos años siguen en la iglesia y ahora son ministros, ahora son pastores o predicadores. Y algo muy bonito, una experiencia muy bonita que tuve fue el hecho de poder compartir con esas personas y que me hablaran acerca de mis padres, que me hablaran acerca de cuando ellos eran jóvenes, antes de conocerse, cómo eran, cuando se conocieron. Pero más importante, me dio mucho gusto saber el legado que mis papás habían dejado en este país, ya que había muchas personas que me hablaban acerca de mis papás y me hablaban acerca del ministerio de ellos y cómo en el transcurso de los años hacían tantas cosas para poder llegar a personas, para predicar el evangelio. Y por ejemplo nos íbamos a ciudades que tenían unas montañas hermosas, unos paisajes, y se miraba muy bonito y los hermanos me decían, allá arriba nos íbamos a predicar con tu papá. O mirábamos otro lugar así y nos decían, allá abajo nos íbamos a predicar con tu papá. Y pasábamos horas y horas caminando y pasábamos tantos hambres y tantos problemas y los perros nos seguían para mordernos. Y nos contaban historias de que entraban a pueblitos pequeños, así pequeñas aldeas, donde la gente no era muy receptible al evangelio y que entraban los hermanos en caravana y al pastor y a la pastora la ponían en el medio para que los hermanos, para que la gente del pueblo no les hiciera nada, y que salían los curas con machetes y los hombres con machetes y los sacaban corriendo, pero ahí andaban predicando, haciendo células, tratando de evangelizar, buscando una manera de poder llegar a las personas con el amor de nuestro Dios. Amén. Y entonces mientras yo estaba allá comenzaba a pensar y comenzaba a preguntarme, decía, ¿será que si nosotros tuviéramos estas dificultades ahora en este día o incluso tal vez en los Estados Unidos, quizá la iglesia estuviera tan llena, hubieran tantos creyentes como tenemos? O quizás le hubiéramos tenido miedo al primer perro que nos saldría a ladrar. Y yo me preguntaba a mí mismo, yo decía, ¿será que yo hubiera aguantado eso? ¿Será que si eso me estuviera pasando a mí, será que yo estuviera todavía en los caminos del Señor? ¿O será que yo tuviera la confianza tan fuerte en seguir a Dios aún en medio de todas las dificultades? Y comencé a cuestionar muchas cosas en mi vida, porque muchas veces es fácil nosotros poder decir, sí, yo quiero servir a Dios, sí, yo quiero hacer las cosas para Dios, sí, yo quiero ser usado, pero hay siempre un precio que tenemos que pagar. Ya sea que tenemos que correr de un pueblo a otro o subir una montaña físicamente, o tal vez hay cosas en nuestras vidas ahora actualmente que tenemos que sacar. Hay cosas que tenemos que poder nosotros estripar de nuestras mentes, de nuestros corazones, para poder realmente servirle a Dios como Él quiere. Y mientras yo hablaba con algunos de estos hermanos o pastores, hay alguna cosa que realmente fue un denominador común, y fue que muchos de ellos comenzaban a hablar acerca del servicio a Dios, y para ellos era algo tan, pero tan simple o tan sencillo. Y me refiero a sencillo y a simple en el sentido de la palabra, que no requería de muchas cosas. Y muchas veces nosotros en la iglesia nos ponemos a pensar y decimos, yo le quiero servir a Dios, pero necesito esto y no he hecho esto y esto. Pero para ellos era algo tan sencillo que una vez que habían recibido el llamado de Dios, lo único que ellos tenían que hacer es abandonar todo y servirle a Dios. Y entonces otra vez me puse a pensar yo decía, bueno, si yo digo que tengo el llamado de Dios, ¿será que yo estoy dispuesto a dejar todo, por más que tenga o no tenga, y servirle a Dios con todo lo que soy? Y eso me venía yo preguntando en el camino, y mientras estaba aquí toda esta semana ha estado en mi mente todas estas cosas que había experimentado y lo que había escuchado y lo que había preguntado, y estaba estudiando un poco la Biblia y decía, Señor, yo sé que tengo que prepararme para predicar, pero hay algo que no me deja tranquilo. O comencé a pensar y decía, yo quiero servirle a Dios, pero siento como que no hago lo suficiente, como que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Cómo me puedo yo sentir adecuado o capaz para servirte? Y comencé a leer este pasaje en Ezequiel 22:30, y dice que el Señor está buscando entre su pueblo. En esta historia la Biblia nos habla acerca de
los pecados del pueblo, los pecados de Jerusalén. Y en una ocasión Jesús dice, y busqué, o el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y comencé a pensar en este versículo porque resaltó mucho y comencé a pensar y dije, bueno, el Señor está buscando entre nosotros. La Biblia dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando siervos, está buscando personas que puedan ponerse en la brecha, personas que puedan decir, Señor, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a dar todo lo que soy, aunque no tenga tal vez los requerimientos que pueden parecer necesarios, pero aquí estoy. Y hay muchas personas que tal vez le faltan mucha educación, puede ser, tal vez no son muy letrados o quizás no tienen un empleo, digamos, estable, o quizás no tengan ni siquiera más de un par de zapatos, pero cuando han recibido ese llamado de Dios han podido decir, Señor, aunque yo tenga zapatos, aunque no tenga zapatos, aunque sepa leer o no sepa leer, aquí estoy dispuesto para poder ser usado por ti. Y este versículo nos habla y nos dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y es que el servir a Dios es algo completamente opuesto a ser egoísta. Y es algo que me he dado cuenta tal vez en estos últimos meses. El ministerio es una posición en la cual nosotros estamos, o Dios nos ha permitido estar, donde nosotros hemos sido llamados para poder dar, para poder compartir. El ministerio no tiene nada que ver con el beneficio propio. Y esto nos habla aquí un poco acerca de eso, ya que dice, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor, no de ellos mismos, sino a favor de la tierra. Y entonces pensaba en este versículo y decía, Señor, ok, hay personas que pueden hacer vallado, comienzan a plantar, comienzan a producir y se paran en la brecha y dicen, Señor, estoy dispuesto, pero ¿a qué estamos dispuestos y para qué estamos dispuestos? ¿Será que queremos ocupar una posición, un cargo, queremos servirle a Dios por nuestro interés personal? ¿O realmente será a favor de la tierra? ¿Será a favor de nuestra familia? ¿Será a favor de nuestra iglesia? ¿Será a favor de aquel grupo de jóvenes, de damas, de caballeros? Yo dije, Señor, que cuando tú me mires, tú no tengas que volver a decir que no lo hallaste, sino que puedas decir como Noé, oh, hay un hombre fiel, aún en medio de toda la maldad había un solo hombre. Y que podamos en esta mañana decir, Señor, heme aquí, yo soy aquel hombre que se pone en la brecha delante de ti. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la Biblia nos habla que el hombre fue creado con un solo propósito, de tener una comunión con Dios, ya que la Biblia nos dice desde el principio que Adán platicaba con Dios, caminaba con Dios. Yo me imagino que Adán se levantaba o despertaba en el jardín y tenía una comunicación muy común con Dios, una comunicación muy constante. Pero la Biblia nos dice que a causa del pecado el hombre fue separado de Dios. Pero gracias a Dios que Él mismo pudo proveerse como una redención para nosotros, mandando a su Hijo Jesucristo para que esa descomunicación se vuelva a unir, para que volvamos a tener una relación con nuestro Dios. La Biblia nos habla en el libro de Isaías, y hoy es una escuela dominical, así que vamos a usar las Biblias, amén. Y si no tienen Biblias, tenemos una pantalla también aquí. La Biblia nos habla en el libro de Isaías, el capítulo 53. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A causa del pecado del hombre, cuando fuimos separados de la gracia de Dios, Él mismo se presentó como una ofrenda, como un sacrificio, y este es el ejemplo de un verdadero servidor, de un verdadero ministerio. Y el Señor, momento tras momento, historia tras historia, nos ha dado un ejemplo de poder darse a sí mismo por nosotros. Por este medio el hombre puede nacer de nuevo y volver a retomar una relación de reconciliación con Dios.
una comunión íntima para poder realmente vivir a un servicio pleno ante Dios. Y es que la Biblia nos da un mandamiento, el Señor nos da un mandamiento. Y si pueden ir conmigo al Nuevo Testamento, al libro de Marcos. La Biblia nos habla acerca del mandamiento que nos da en nuestro Dios para que nosotros podamos cumplir en esta tierra. Marcos 16:15. Y es un versículo que muchos de nosotros nos lo sabemos y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y es que este es el ministerio que todos nosotros tenemos. Este es el llamado, el mandato que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es que no llama solamente a los ministros, no solo llama a los misioneros, no solo llama a los pastores o a los músicos. Este es el mandato que nos da a cada uno de nosotros. Y dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que si usted está pensando y dice: bueno, yo voy a la iglesia y no tengo mucho que hacer porque no es que yo tenga un ministerio, un llamado, quiero dejarle saber que este es su llamado. Este es el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Quizás Dios no lo ha puesto usted enfrente de un grupo de personas, una iglesia, o tiene algún tipo de cargo o algún tipo de título, pero este es su llamado como hijo de Dios. Y Dios está buscando constantemente, como en el libro de Ezequías, personas que tengan ese carga, ese labor para hacer su obra. Pero yo me preguntaba y yo decía, mientras me hablaba con estas personas, cuando estaba en Ecuador, decía: ¿qué es lo que hace a una persona calificada para servir a Dios? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Qué es lo que me hace calificar a mí para que Dios diga: bueno, este sí me va a poder servir, este va a poder ser parte del ministerio? Y yo pensaba en las diferentes experiencias que yo he tenido y he conocido a personas muy educadas, personas que tienen su grado, su posgrado, doctorado, masterado, todos los grados que puedan tener. Y son muy usados por Dios y se han preparado tan intelectualmente para poder servirle a Dios y estudian psicología, estudian teología, todas estas cosas. Todos los seminarios que puedan ellos asistir han ido y Dios los ha usado de una manera especial y podemos aprender mucho de ellos. Pero del mismo modo puedo ver a otros pastores que quizás no pudieron terminar el 3er grado de primaria. O podemos ver pastores que tal vez no tienen mucho que puedan aparentar o puedan decir: yo cumplí esto y fui a este seminario, pero de la misma manera Dios los está usando. Entonces yo digo: ¿qué es lo que realmente Dios necesita de nosotros? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Y mientras yo estaba estudiando pude encontrar unos cuantos puntos en cuanto a lo que Dios busca para que nosotros podamos servirle a Dios. Y es la razón por la cual he puesto por título este mensaje: dispuestos a servir a Dios. ¿Y qué es lo que Dios busca para que nosotros podamos servirle? El primer punto es: el Señor busca personas con decisión. Personas decididas. Y si van conmigo al libro de Josué, el libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 8. Perdón, capítulo 24. Josué capítulo 24, el versículo 14. 24:14, y dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis.
Pero algo interesante que Josué menciona y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primer ejemplo de una persona decidida en servir a Dios. Josué había decidido servir a Dios y eso era lo único que a él importaba. Y llega un momento en el cual él está enfrente del pueblo de Israel y les dice, bueno, ahora ustedes tienen que tomar una decisión. Y el Señor nos habla a nosotros también por medio de Josué y nos dice, tenemos que tomar una decisión. ¿A quién van a servir ustedes? ¿Van a servir a los dioses que adoraban cuando estaban allá en el otro lado del río en Egipto? ¿Van a servir a los amorreos? Si ustedes lo ven así, háganlo. Pero él toma la decisión y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había reconocido que sin Dios él no había podido vivir una vida tan victoriosa. Tal vez hubiera podido vivir una vida en desesperación, sin paz, amargado. Imagínese toda la presión que Josué tenía. Después de que Moisés había muerto, toda la carga que le había caído sobre los hombros a este hombre. Pero él había tomado la decisión de servirle a Dios a pesar de todo. Y es que muchas veces lo único que nos falta a nosotros para poder servirle a Dios es tomar una decisión final. Estaba mirando un documental el día de ayer acerca de un hombre que es muy famoso porque da muchas charlas en cuanto a la mejora personal y lo que uno tiene que hacer y pensar para poder tener éxito. Y él habla acerca del cambio de la vida y el título de la charla de él era Una cita con tu destino. Y él habla acerca de cómo la vida de una persona puede cambiar en un solo momento. Y muchas veces la gente dice, bueno, para llegar al momento en el cual me encuentro tomaron 10, 11 años. Pero la realidad es que la vida de uno cambia en el momento en el cual uno se cansa de tolerar lo que lo ha estado deteniendo a uno. Y es que cada uno de nosotros tenemos algo que nosotros hemos anhelado por mucho tiempo. Tenemos cosas o sueños que nosotros queremos cumplir y queremos que se hagan una realidad, pero por alguna razón u otra hay cosas que nosotros estamos tolerando en nuestras vidas que no nos ayudan para que nosotros podamos tomar la decisión de decir, hasta aquí llegó esto. Desde este momento en adelante voy a tomar el paso para poder llegar a ese lugar donde Dios quiere que yo llegue. Y yo conozco a mucha gente que tolera muchas cosas en su vida. Y hay muchos cristianos que tal vez están haciendo lo que supuestamente tienen que hacer y vienen a la iglesia y tienen una parte en la iglesia, pero hay cosas que comienzan a tolerar. Hay cosas que comienzan a permitir en su vida y son cosas que no los pueden ayudar a que ellos puedan seguir adelante y nunca pueden tomar esa decisión de seguir adelante, o de tal vez Dios los ha estado llamando, Dios está tratando con su vida y usted tiene un anhelo y no sabe qué es, pero es una cosquillita que tiene en su corazón y que usted siente, yo puedo hacer algo más. No solo voy a venir a sentarme, yo tengo que hacer algo más. Hay algo que Dios me está llamando a hacer. Y tal vez usted mira una alma y no sabe cómo, pero como que está atraído a ella y quiere hablarle acerca del Señor. Y hay algo que lo está como molestando. Pero hay cosas que usted ha estado tolerando en su vida que no permiten que usted pueda tener una confianza plena. Quizás puede ser el miedo a perder bienes, a perder cosas o a perder amistades o relaciones. Pero el Señor, como a Josué, nos dice, tome una decisión. ¿A quién va a servir usted en esta mañana? Quizás muchas veces nos falta esa confianza en el pensar que si nosotros servimos a Dios, no significa que vamos a perder todo y vamos a comenzar desde cero. Y muchas veces aún los jóvenes pueden pensar y dicen, bueno, si yo quiero servirle a Dios, eso significa que no voy a poder tener dinero. O si le sirvo a Dios significa que no puedo vestirme bien, o no puedo tener un carro, o no puedo anhelar cosas materiales. O tal vez ponemos diferentes tipos de excusas. Aún la Biblia nos habla acerca de un hombre necio que tenía mucho dinero. Y la Biblia nos dice que este hombre decía, mira, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y este hombre decía, repósate, come, bebe
mira televisión, regocíjate, no necesitas de Dios. Pero más adelante en la historia también le responden y dicen: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús decidió servir, no solamente Josué decidió servir a Dios, no solamente él, sino que él decidió servir a Dios con toda su familia. Y eso es lo que Dios nos llama en esta mañana, cada uno de nosotros, no solamente a tener una confianza en Dios para nosotros poder tomar una decisión, sino como padres de familia, como cabezas del hogar, tener un compromiso. Josué declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la Biblia nos habla que si nosotros creemos, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia nos habla acerca de la importancia de una familia cristiana, la unidad entre el esposo y la esposa. Solo para que sepan, en este siglo el divorcio ha aumentado a una capacidad de 700%. El divorcio se ha aumentado solamente en este siglo y sigue aumentando año tras año. Cada año más de 1 millón de niños, 1 millón de niños está involucrado en una situación o en una relación de divorcio. 1 millón de niños al año sufren el divorcio de sus padres. Y podemos ver la importancia de la familia cristiana y el compromiso que tiene que tener la familia cuando toman la decisión de servir a Dios, ya que somos influenciados por diferentes cosas en nuestras casas. Aún los niños, la niñera de nuestros niños en este tiempo es la televisión. Hay un estudio que dice que la juventud entre 6 y 16 años de edad ven entre 20 a 24 horas de televisión por la semana. Eso significa que si aquel joven o aquel niño llega a los 80 años, ha visto televisión por 10 años y medio, solo viendo televisión. Y no creo que sean películas cristianas. Amén. El pecado y la ignorancia van aumentando día a día en esta sociedad. Y no solamente es aquí en este país donde hay tanto libertinaje, hay tantas cosas que están sucediendo, pero sucede en Ecuador, en México, Colombia, Perú, en todo lugar. Y Dios está buscando una familia, un hombre, una mujer que tome la decisión de decir: no importa a quién en el mundo le esté sirviendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios no solamente está buscando una persona con decisión, sino que Dios también está buscando una persona con un deseo ferviente. Y podemos ver esto en el libro de Job. Nos da un ejemplo de una persona con un deseo. El libro de Job, el capítulo 23, el versículo 10. Job 23, 3, perdón. En este episodio Job comienza a hablar con Dios y comienza a gritar y dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job tenía un deseo por hablar con Dios, ya sea porque quería quejarse, pero tenía un deseo de estar cerca de Dios. Imagínese un hombre que diga: ¿quién me diera saber dónde se halla Dios? ¿Quién me dijera dónde está Dios? Y yo iría hasta su silla a hablar con él. Tenía un deseo por hacer algo por Dios. Tenía un deseo de buscar de Dios. La Biblia nos habla acerca de diferentes tipos de personas que tuvieron un deseo ferviente de buscar de Dios. Y si va conmigo rápidamente al libro de Filipenses, también nos habla un poco acerca de esto. Y espero que esté tomando notas. Si no tiene notas, después le doy las mías. Filipenses 3:10, si lo puede poner en la pantalla, dice: el deseo por conocer a Dios. Filipenses 3:10.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo comienza a hablar acerca de cuál es el deseo ferviente de él. El deseo ferviente de él era el ser hallado en él, no temiendo ni propia justicia. El versículo 9, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Conocer a Dios no solamente es conocer acerca de Dios y decir, bueno, sí, Dios es muy grande y es muy poderoso y Dios me sanó, o Dios me ayudó, o Dios ayuda a mi familia, o Dios me da trabajo. No solamente conocer a Dios como un Dios que suple, sino llegar a tener una comunión íntima con Dios, conocer a Dios íntimamente. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Nos habla acerca del deseo por conocer a Dios en su intimidad. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol quería saber cuál era la intimidad de Dios, quería pasar más tiempo con él. No le importaba hacer nada porque él lo miraba como un depósito. Todo lo que él hacía para acercarse a Dios, todo lo que él hacía para vivir una vida íntima con Dios, lo miraba como un depósito, como que estaba guardando algo en esa cuenta, y eso iba a valer la pena, eso iba a impulsarlo a él a seguir adelante, y por eso menciona esto. No solo era el deseo de conocer a Dios, sino el deseo también, el Señor está buscando personas que tengan el deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. El deseo de saber cuál era el plan de Dios. Y vamos, yo lo voy a leer rápidamente. Salmo 143, el versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El deseo de no solamente de conocer a Dios, sino saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y es que si nosotros queremos servirle a Dios, tenemos que saber poder caminar en la voluntad de Dios, poder saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, dónde quiere el Señor que nosotros podamos ir. No solamente Dios pide personas o busca personas que tengan deseo, sino que también busca personas que tengan una dedicación. Y yo sé que se me está acabando el tiempo, pero vamos a ir un poquito más rápido. Personas con dedicación el Señor también busca. Y un ejemplo de esto nos habla la Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Versículo 17 nos da un ejemplo muy grande acerca de personas que fueron decididas para servirle a Dios. Dice el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La Biblia nos habla acerca de estos jóvenes que habían sido llevados a esta ciudad extranjera. Pero ellos habían sido dedicados a Dios desde mucho antes. Tenían una dedicación por Dios, habían sido dedicados a Dios. Eran personas que eran dedicadas al servicio de Dios. Eran personas que, aunque estaban en algún otro lugar alejados de casa, eran personas que eran dedicadas a Dios. Y es que se requiere una persona fuerte con un entusiasmo para servir a Dios. No podemos nosotros, sí, yo quiero servirle a Dios, pero no quiero ir al culto.
Sí, yo quiero servirle a Dios, pero no quiero venir a la vigilia, hermano. Sí, a mí me gusta mucho venir a la iglesia y participar y cantar, pero es que no puedo venir a los ensayos porque justo ese día juega el América. O los Chivas. O el Barcelona. Sí, hermano pastor, cuente conmigo, yo quiero servirle a Dios. Y el pastor le dice, bueno, hermano, va a acompañar al hermano a la célula. Ay, pastor, es que se le poncharon las llantas al tren. No podemos nosotros decir que estamos dedicados al servicio de Dios si no dedicamos tiempo a Dios. Si nosotros decimos, o a veces, muchas veces, mi papá siempre me regañaba y me decía, tú no le estás dedicando tiempo a Dios. Y así, ya oré. Y lo que yo me doy cuenta muchas veces es que tal vez nosotros no es solamente que saquemos tiempo para, digamos, vamos a sacar 1, 2, 3 horas, sino que es la dedicación en el tiempo normal, en lo que hacemos durante el día. ¿Estamos dedicando a Dios tiempo para pensar en Él? O quizás estamos tan ocupados durante el día en nuestras cosas que nunca nos podemos un momento a decir, gracias Señor. O pensar en el Señor, meditar en el Señor. La Biblia nos dice que tenemos que orar sin cesar. Y si pensamos en eso literalmente, significaría que estamos orando cada momento. Y no podemos orar en todo momento. No podemos tal vez arrodillarnos a orar en cada momento o estar con los ojos cerrados. Imagínese que usted esté manejando y orando. No podríamos. Pero yo creo que lo que se refiere es que en nuestro corazón hay una conexión tan íntima con Dios, que nosotros podemos estar orando en nuestras mentes, podemos estar conectados a Dios. Quizás usted esté lavando los platos, o usted esté barriendo, o se esté bañando, o esté trabajando, pero usted está meditando en el Señor y comienza a pensar en el Señor. Eso es poder dedicar nuestra mente a nuestro Dios. Y es que se requiere una persona fuerte y con entusiasmo para servir a Dios. Si usted quiere servirle a Dios, tiene que ser una persona con entusiasmo, no solo una persona que ha tomado quizás una decisión o que tiene un deseo. Si usted ha tomado la decisión de servirle a Dios, si tiene el deseo de servirle, dedíquese a eso. No podemos decir yo quiero servirle a Dios y estamos dedicados en 5 diferentes cosas y no sabemos qué hacer. Y muchas veces nosotros nos perdemos la oportunidad de realmente tomar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, porque queremos estar metidos en todo. Y quizás Dios lo está llamando a usted a trabajar con los jóvenes o a trabajar con las damas, o quizás Dios quiere crear algo nuevo para usted. Quizás Dios quiere que usted trabaje con los padres solteros, o quizás Dios quiere que usted trabaje con los jóvenes hombres. Pero está involucrado con los niños y está involucrado con las damas y está involucrado con aquí y acá y acá. Y no dedicamos realmente el tiempo para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Las personas dedicadas también son personas que se dedican a guardarse firmes ante Dios. El guardarse firme y ser diferentes es difícil, pero con la ayuda de Dios sabemos que podemos hacerlo. Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, no importa qué es lo que diga la gente, no importa qué es lo que diga el diablo, no importa si es la propia familia que se levante en contra de ti, no importa si es el dueño del trabajo, no importa qué es lo que esté pasando. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios y nos guardamos firme, Dios siempre nos va a dar a nosotros la victoria. El Señor puso a estos 4 muchachos en esta ciudad y dice que ellos fueron becados o fueron elegidos para estudiar el lenguaje, fueron preparados para estudiar a toda esta ciudad. Tenían que aprenderse todo, eran muy inteligentes, eran personas preparadas, eran letrados. Dice la Biblia que ellos estudiaban todos los nuevos libros, toda la literatura de esta ciudad, sabían tanto que eran conocidos como personas honorables. Llegaron a ser sabios, tenían que saber todo lo que estaba sucediendo, sabían acerca de todo lo que estaba pasando. Y mientras yo estudiaba esta parte como un ejemplo, el Señor también comenzó a hablar en mi vida en diferentes maneras.
Y es que muchas veces nosotros estamos puestos en una ciudad extranjera. Quizás muchos de nosotros no somos nativos de aquí, la mayoría. Venimos de diferentes lugares y por alguna razón Dios nos ha puesto en este lugar como a estos jóvenes y hemos tenido que aprender diferentes cosas, diferentes costumbres. Ahora tenemos de manera que tenemos que tratar de no ser como los demás, pero tenemos que aprender a convivir, a vivir entre ellos. Y la Biblia nos habla acerca de estos hombres sin la dedicación que ellos tenían, que a pesar de todo lo que sabían, de todo lo que habían adquirido, del renombre que tenían en esta ciudad, en el momento en el cual sus principios, en el cual sus valores, en el cual sus creencias fueron comprometidos, ellos pudieron decir: no importa lo que pase, aunque tal vez ustedes me tiren en el horno de fuego, aunque mi Dios no me salve, tampoco adoraremos a este Dios que tú has hecho. Y es que no necesariamente tenemos que estar fuera de la ciudad o fuera del problema para poder nosotros mostrar una dedicación a Dios. Dios muchas veces nos pone en esa situación, en esa ciudad, en ese horno de fuego para realmente saber si nosotros estamos dispuestos a servirle a Dios con dedicación. Yo me imagino y digo, bueno, si a mí me hubieran dicho: si no adoras te vamos a echar al horno de fuego, quizás lo hubiera pensado. No sé, tal vez yo digo, bueno, hubiera tratado de huir o escapar, me voy corriendo, agarro un taxi y me voy a otra ciudad, no sé. Pero estos jóvenes no titubearon en decir nada de eso. Estos jóvenes eran dedicados y dedicaban tanto su vida a Dios que no les importó tal vez el correr el peligro de poder morir. Y mientras yo estaba en Ecuador y hablaba con las diferentes personas, me contaban de diferentes anécdotas y cómo muchas veces predicando estos pastores en el campo o en la ciudad venían hombres y metían a la iglesia y querían robar y querían matar a los pastores, y ellos tenían tanta dedicación que aunque tenían miedo, pero Dios siempre los guardaba y los protegía. Y entonces yo digo, ¿será que tal vez porque no estamos siendo atacados nos hemos vuelto un poquito muy suaves? O quizás porque nadie nos insulta o nos tira los tratados en la cara o nos escupe o nos corretean con machete y no tenemos mucha carga. La Biblia nos habla acerca de unas personas con dedicación que eran consagradas para el tiempo del sufrimiento por el dolor. Y podemos ver esto mismo en Pablo y Silas, que predicaban el evangelio y fueron detenidos, azotados, metidos en la cárcel, sufrían persecución, y como Daniel y sus amigos estaban decididos a servir a Dios aún en medio del horno de fuego. Y quizás nosotros no suframos estos azotes físicos, pero muchas veces sufrimos azotes morales, como las burlas, las críticas o las murmuraciones. Quizás muchas veces nosotros nos decidimos servirle a Dios y queremos dedicar nuestras vidas a Dios, y de repente se levanta alguien en contra de nosotros. O comenzamos a ser atacados y llegan pensamientos a nuestras mentes y comienzan a pensar en las cosas del pasado. Y te dicen, tú le vas a servir a Dios. ¿No te acuerdas lo que hiciste el año pasado? ¿No te acuerdas lo que hiciste hace 5 años? Tú le quieres servir a Dios. ¿No te acuerdas lo que le dijiste a tu esposa? ¿No recuerdas lo que le dijiste a tus hijos? Y comenzamos a ser atacados por estas cosas del pasado. Y hay cosas que nos comienzan a tratar de jalar y nos comienzan a tratar de azotar. Quizás las personas que menos pensamos son las que más nos está tratando de atacar. Y el enemigo comienza a usar, sea el trabajo, la escuela, el dinero, y comenzamos a ser apretados y afligidos. Pero sabemos, como estos hombres, como estos 4 jóvenes, que aunque nosotros estemos dentro de aquel horno de fuego, siempre el Señor va a estar en medio de nosotros. El versículo 25, el rey mira hacia el horno y dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante
al Hijo de los hombres. Y es que cuando nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios, aunque estemos en medio del fuego, nosotros podemos pasearnos con el Señor. Como estos 3 jóvenes pudieron pasearse, yo me imagino que estaban ahí hablando con el Señor, porque el Señor nunca nos va a dejar a nosotros, aunque estemos en el mismo horno de fuego. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Dios busca personas también con determinación. Los 4 Ds. Dios busca personas con decisión, personas con deseo, personas con dedicación y personas con determinación. Personas que están determinadas a hacer algo, hacer algún cambio, hacer algo por el Señor. Vamos al libro de los Hechos, versículo 20. Capítulo 20, perdón, el versículo 24 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo: yo no solamente tomo la decisión, no solamente tengo el deseo, no solamente me dedico, pero estoy determinado a correr esta carrera. Estoy determinado a terminar esto que he comenzado. Estoy determinado, no importa lo que pase. Dice: aunque alguna cosa venga ante mí, aún no tomo nada en mi vida como algo valioso cuando pienso en lo que Dios tiene para mí. Estamos en la época de las Olimpiadas, no sé cuántos han visto. Todo el mundo habla acerca de las Olimpiadas y todo lo que está sucediendo. Hay 2 inauguraciones para esta Olimpiada. Ahora se está haciendo en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, pero la primera inauguración se hace en Grecia, porque ahí fue donde comenzó estas Olimpiadas, estos eventos deportivos. Ya que en ese tiempo este imperio greco hacían culto al físico, culto al cuerpo humano. Y lo más importante, o la parte más importante de este juego olímpico, era la carrera de los hombres. Y hacían diferentes tipos de carreras. La historia dice que comenzaban a hacer carreras con obstáculos o carreras libres. Y comenzaban a correr estos hombres, y tenían fama en diferentes provincias, y cada provincia tenía un representante, y así comenzaron estos Juegos Olímpicos. Y mientras yo miraba eso, comenzaba a pensar en esta carrera. Y yo me imagino que todos nosotros estamos en aquella línea de partida y estamos esperando ese disparo que nos diga: bueno, en sus marcas, listos, fuera. Y muchos de nosotros llegamos a los caminos de Dios y estamos esperando que suene eso para comenzar a correr, y de repente nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo y comenzamos la carrera Comenzamos a correr. Y de repente el primer obstáculo y saltamos. Y seguimos corriendo y pasa el tiempo y hay otro obstáculo y saltamos. Y seguimos corriendo y nos estamos cansando, y de repente viene el próximo obstáculo y de repente parece un poquito más alto. Y mientras más estamos corriendo, las piernas se nos comienzan a cansar. Quizás comenzamos a ver a los de al lado y decimos: bueno, yo no voy a poder, me voy quedando un poquito más atrás. Y vemos como otras personas avanzan los obstáculos y siguen corriendo, y nosotros decimos: bueno, hay otros aquí conmigo, no está tan mal, con tal de que no llegue hasta el final. Pero algo muy peculiar acerca de las carreras en el tiempo de Grecia y de Atenas era que estos hombres corrían básicamente casi desnudos. Y la razón por la cual ellos corrían desnudos era porque no querían ningún tipo de peso sobre sus cuerpos, porque sabían que cualquier tipo de peso que ellos podían tener los iban a hacer más lentos, los iban a cansar un poco más. Y mientras yo miro este versículo que escribe Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cada uno tenemos una carrera por recorrer. Y Dios nos ha equipado de fuerzas, nosotros nos ha equipado de tantas cosas. Estamos con una salud espiritual tal vez bien para poder correr esta carrera, pero tal vez por cosas del pasado, por cosas que usted está teniendo en su vida, usted no se siente completamente liviano para correr esta carrera. Y comienza a correr, pero le pesa la mochila que tiene atrás. Y quizás la mochila esté llena de engaños. La mochila esté llena de mentiras o de cosas que usted tal vez no ha confesado todavía. Quizás tiene otro bolsillo lleno de engaños por aquí. O quizás tiene el bolsillo lleno de envidias por acá. O quizás tiene el bolsillo por acá lleno todavía de mentiras. Cosas que no ha podido soltar. Cosas que lo tienen pesado. Cosas que no permiten que usted pueda correr esta carrera con gozo. Y lo más bonito de esto, lo que me da más esperanza o lo que me hace sentir mejor de este versículo, no es que Pablo dice que quiero acabar la carrera primero que todos, sino que quiero acabar la carrera. Y es que la Biblia nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto no significa que usted tiene que hacer las cosas mejor que todos y llegar más rápido que todos, sino que usted tiene que perseverar en esta carrera. Y muchas veces hemos escuchado del pastor que muchos comenzamos como carrera de caballos y terminamos como carrera de... Qué bueno es que podamos nosotros permanecer y tengamos la determinación. Quizás por muchos momentos usted no pueda correr y comience tal vez a cojear. Quizás usted caminando, pero está caminando poco a poco, pero está avanzando. Quizás se ha lesionado, quizás su tobillo se ha roto, quizás algún azote de la vida lo ha detenido. Quizás está en muletas, pero que pueda seguir continuando, que pueda seguir avanzando hacia la meta que Dios ha puesto para nosotros. Dios está en búsqueda de personas que quieran hacer la obra que Él ha puesto en sus manos. Sería muy fácil que el Señor tal vez si Él quisiera, pudiera mandar un ángel. Imagínense que se presente un ángel en Times Square y diga: el Señor Jesús dice. ¿Cuánta gente no tal vez se sorprendería o cuánta gente tal vez no creería? Pero el Señor le ha placido en su infinita misericordia usar a cada uno de nosotros. ¿Quién somos nosotros para poder llevar a cabo el plan de Dios para esta humanidad? Pero el Señor está buscando personas que se pongan en la brecha, que digan: Señor, yo soy aquella persona. Para terminar, hay un hombre, hay un profeta que quizás yo nunca le paré mucha atención, o como dicen los ecuatorianos, nunca le paré bola. Y ese es el profeta Isaías. Y es que el profeta Isaías habla acerca el libro de Isaías nos habla acerca de este hombre y cómo fue la revelación que Dios le dio y la visión y el llamado de Isaías. Y hemos hablado de esto antes. Pero la Biblia nos dice que de repente la Biblia nos habla acerca de Isaías y que Dios le da una visión. Y de repente Isaías se encuentra en el trono de Dios. Y Isaías comienza a describir el trono de Dios y dice: y vi a un hombre con una túnica muy grande y unas faldas que cubrían el templo. Nos habla acerca de un Dios grande, glorioso, magnífico, un Dios glorioso que llenaba todo el universo. Pero más adelante Isaías sigue hablando acerca de esta revelación. Isaías comienza a hablar acerca de que había serafines que no cesaban de cantar. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Y yo me imagino a estos ángeles, los mejores barítonos, los mejores tenores, las voces más angelicales, las voces más increíbles del cosmos, están alabando a Dios. Y este hombre de repente se encuentra en ese lugar y mira la presencia de Dios y mira cómo sus faldas cubren el templo y escucha a los ángeles cantar y de repente se da cuenta y dice: ay de mí. Y se da cuenta de lo pequeño que era, de lo impuro que ella, del momento en el cual estaba, que no se podía él realmente dar cuenta de la majestad que había a su alrededor. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La Biblia nos habla acerca de este hombre. Yo me imagino cada uno de nosotros muchas veces estamos delante de la presencia de Dios y la presencia de Dios se está moviendo y nos encontramos en una situación en la que decimos: Señor, yo soy tan inmundo. Señor, hay tantas cosas que han sucedido en mi vida que quizás ni siquiera sé por qué. Como este profeta decía: ¿quién soy yo? Soy un muerto, me voy a morir porque es demasiada santidad para mí, no puedo contenerla. Incluso antes, unos libros antes, el Señor le dice a Moisés: nadie puede verme porque ciertamente morirá. Y este hombre se da cuenta de eso y dice: Señor, me voy a morir porque tú eres demasiadamente santo. Pero hay algo que me llama mucho la atención, a pesar de todo lo que dijo Isaías. La Biblia dice que después, en el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién? ¿Y quién irá por nosotros? Yo imagino que el Señor está hablando quizás a los ángeles, está reunido con sus ángeles. Yo digo, tal vez este Rey increíble, este Dios está hablando con los ángeles y susurra, como muchas veces nosotros: ay, qué hambre que tengo, ¿quién me diera un taco de carnitas? ¿O quién me diera esto? Yo imagino que el Señor está con sus ángeles y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta necesidad en la iglesia, hay tanta necesidad en la familia, en la iglesia, hay tanta necesidad en el mundo, tanta gente que se está perdiendo, pero ¿a quién enviaré? Y suspira el Rey: ¿a quién enviaré? Pero lo que me llama la atención de este hombre es que él, aunque se sentía muerto, aunque se sentía tan bajo, aunque se sentía que no podía hacer las cosas, se levanta y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y es lo que Dios está buscando de nosotros en esta noche. Aquel hombre tal vez no era completamente calificado, no tenía todo lo que necesitaba tener, pero supo escuchar aquel susurro del Rey. Supo escuchar el susurro de aquel Rey: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá a ellos? Hay tanta necesidad. Y es lo que el Señor está hablando a cada uno de nosotros en esta noche. Y si usted pudiera escuchar la voz de Dios en esta mañana, diría: hay tanta necesidad. ¿A quién enviaré? Busco a alguien que se ponga en la brecha, a alguien que haya vallado, que pueda servirme para Dios, que pueda servirme para su familia, que pueda ser usado en la iglesia, que pueda ponerse en la brecha, que pueda servirme con todo su corazón, que tenga la decisión, pero que tenga el deseo, y que no solamente tenga el deseo, sino que se dedique y que se determine a terminar esta carrera. ¿A quién enviaré? Yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana.
Es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana. ¿A quién enviaré? ¿Será que usted, como Isaías, puede responder esa pregunta y decirle: Señor, tal vez yo no tengo lo que me califique, tal vez yo no sé mucho de la Biblia todavía, quizás ni siquiera sé orar muy bien, quizás no tengo ni una sola corbata, Señor, quizás no tengo las cosas que el hermano de allá tiene, o quizás no tengo nada, pero si tú necesitas a alguien, heme aquí, Señor, yo iré. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que podamos compartir de su amor. Ese es el ministerio que Él ha puesto en cada uno de nosotros. No espere que usted sea un ministro, que usted sea un pastor. Usted es un hijo de Dios, y el mandato que Él ha puesto en su vida: ir por todo el mundo y predicar el evangelio.